Hola a todos, bienvenidos. En esta sesión número 5, denominada el enfoque de la auditoría de gestión y los principios de economía, eficiencia y eficacia, pues vamos a tocar varios aspectos que son, o que resultan más bien, relevantes para nuestro proceso de auditoría de gestión en una organización. Recuerden que estamos analizando el tema desde el punto de vista de un caso práctico que se realiza, es un caso de la vida real, en donde una entidad, hagan de cuenta la Contraloría, lo que hace la Contraloría acá en Colombia, pero es esa Contraloría en la Unión Europea, que se conoce como el Tribunal de Cuentas Europeo. Ese Tribunal de Cuentas Europeo, pues se encarga básicamente es como de hacer esas, de desarrollar las funciones que en principio debe o desarrolla la Contraloría acá en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a ver más o menos cómo es que se plasma todo un tema de auditoría de gestión para llegar a un feliz término, para cumplir con esa auditoría y poder entregar nuestro informe de auditoría, un informe de auditoría que va cargado de de muchos hallazgos y con base en esos hallazgos pues se hace una serie de recomendaciones que le permite a esas entidades pues tomar unas medidas de correctivas y de control, implementar una serie de controles que iremos viendo y detectando en la medida del desarrollo de este caso práctico, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con esta sesión. El Tribunal de Cuentas Europeo, pues digamos, vamos a hacer un pequeño esbozo de lo que es ese Tribunal de Cuentas Europeo, como para que ustedes vean la magnitud y la importancia y sobre todo la autoridad que tiene este tribunal en la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es ese Tribunal de Cuentas Europeo? Sucede que ese Tribunal de Cuentas Europeo es la institución que se encarga de la fiscalización de las finanzas en la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, eh, desarrolla funciones de control. ¿Listo? Asume además el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público. ¿Ok? Eh, Como auditor externo, este Tribunal de Cuentas Europeo lo que hace es que protege los intereses de los contribuyentes europeos, es decir, es esa entidad garante en donde va a poderle emitir informes a los contribuyentes en aras de decirles o de darles confianza que en efecto esos tributos que ellos están pagando se están destinando a lo que deberían destinarse y no se están desviando en otras cosas, ¿ok? Este Tribunal de Cuentas se ocupa en particular de, primero, controlar los riesgos y gastos de la Unión a fin de mejorar la gestión del presupuesto por la Comisión Europea y de la rendición de cuentas de la situación financiera de la Unión. ¿Ok? En segunda instancia, digamos que como efecto de su proceso de auditoría, elabora informes de auditoría en los que recoge los hechos constatados y las respectivas recomendaciones destinados a la Comisión Europea y a los Estados miembros. Y en tercer lugar, publica recomendaciones elaboradas por expertos con el fin de ayudar a los responsables políticos a gestionar mejor los fondos y a rendir cuentas de ello a los ciudadanos europeos. Ya digamos que hablando en temas de cuál va a ser ese enfoque de auditoría en el que nos vamos a basar y que para nuestro caso va a estar centrado en el rendimiento alcanzado, entonces digamos que ese enfoque, bueno, digamos que las auditorías de gestión nos van a proporcionar información que es, llamémoslo, relativa a las realizaciones de interés primordial para el Parlamento Europeo, para el Consejo, la Comisión y otros organismos fiscalizados. ¿Ok? Esto significa que
En lugar de ocuparse de las cuestiones relativas al control y a los procesos, las auditorías de gestión de este Tribunal de Cuentas Europeo, pues se van a centrar en las realizaciones y van a evaluar las repercusiones de las conclusiones de la fiscalización en términos de nuestros principios de eficiencia, de economía, eficiencia y eficacia. ¿Ok? Las auditorías de gestión van a combinar esos enfoques que se enumeran a continuación, incidiendo más en uno más en uno u otro en función de las circunstancias específicas de la fiscalización. Entonces, nótese cómo la fiscalización directa de los resultados, bueno, tenemos acá un enfoque y tenemos un ámbito de aplicación. Este enfoque, digamos que lo conforma lo que es la fiscalización directa de los resultados y la fiscalización de los sistemas de control. Frente al tema de la fiscalización directa de los resultados, pues el ámbito de aplicación va a ser los recursos, se está realizando como se debiera realizar, cuáles son los resultados que eso está arrojando y sobre todo su impacto. ¿Ok? Ahora, frente al tema de la fiscalización de los sistemas de control, el ámbito de aplicación va orientado a que la idoneidad de las políticas y los procedimientos aplicados por los gestores para fomentar y supervisar y evaluar la gestión realizada está siendo bien utilizado, se está aplicando como debiera aplicarse en la medida en que debiera aplicarse. ¿Ok? Ese digamos que es el enfoque, un enfoque orientado a la fiscalización directa de los resultados y a la fiscalización de los sistemas de control. ¿Ok? Ese es el enfoque de nuestra auditoría. ¿Listo? Bien. Vamos a ver este slide denominado aplicación de los principios de economía, eficiencia y eficacia. Dentro de ese, digamos que dentro de este cuadro, pues vamos a ver varias cositas. Vamos a ver cuál es el debido flujo que debiera seguir digamos, ese uso de modelos lógicos en las auditorías de gestión, o sea, hacia dónde van orientadas esas auditorías, ¿ok? En ese orden de ideas, tenemos lo siguiente. Bueno, digamos que independientemente de su naturaleza, y cuando hablo de naturaleza hago referencia a lo que es la política, el programa y la medida o el proyecto. Entonces, independientemente de esa naturaleza, una intervención pública puede analizarse como un conjunto de recursos financieros, organizativos y humanos que se movilizan para lograr, y digamos que aquí es bien importante hacer esto, hacer énfasis en lo siguiente, y es movilizados para lograr en un periodo determinado un objetivo o un conjunto de objetivos con la finalidad de resolver o superar un problema o dificultad que afecta a grupos específicos. Digamos que en este tipo de casos, el uso de esos modelos lógicos puede llegar a ayudar al equipo de auditoría a identificar y a establecer la relación entre lo que son las necesidades, llamémoslas socioeconómicas, a las que debe atender la intervención y sus objetivos, recursos, procesos, realizaciones y efectos entre los que se encuentran los resultados. Y digamos que entender por resultados esos cambios inmediatos que se producen para los destinatarios directos tras su participación en una intervención. Y también lo miran desde los resultados y desde los impactos, ¿ok? Y con impactos hace referencia a las consecuencias de la intervención a largo plazo. Digamos que en este gráfico se ofrece, llamémoslo un ejemplo de modelo lógico de un programa de auditoría, ¿ok? Entonces tenemos por un lado, en primera instancia, bueno, vamos a cambiar aquí de figura. Tenemos ahí en primera instancia unas necesidades. Bueno, voy a subirle un poquito a esto. Tenemos acá unas necesidades. En primera instancia, todo parte de esa necesidad identificada
para hacer este proceso de auditoría y la necesidad puede estar orientada a cubrir un área específica o a un tema puntual dentro de esa auditoría. Y es, en este caso, digamos que la necesidad puntual es los elevados niveles de desempleo y malas perspectivas salariales para jóvenes desfavorecidos. O sea, esto también pasa en Europa. Esto no es solamente un tema de América Latina y el Caribe. Esto toca de frente también a temas muy directos en la economía europea. Pero digamos que de esa forma, pues también se trazan mecanismos y se crean medidas que le permitan a la Comunidad Económica Europea, pues atacar esos diversos problemas que va encontrando en el día a día, ¿listo? Entonces, en primera instancia tenemos esa necesidad, esos elevados niveles de desempleo y las malas perspectivas salariales para jóvenes desfavorecidos en Europa. Cuando ya se tiene la necesidad, se van a crear una serie de objetivos con el ánimo de, bueno, poner todo como dicen, en plata blanca para poder determinar cuál va a ser el trabajo que tenemos que desarrollar, ¿ok? Como objetivo se traza, digamos que el tema de aumentar las oportunidades de empleo y los niveles de salarios para jóvenes desfavorecidos de la región tal. Puede ser mm, de una región puntual en alguno de los países miembros de la Comunidad Económica Europea o en varios países miembros de la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Cuando se determinan esos objetivos, surgen de inmediato una necesidad de recursos. ¿Ok? Recursos que deben ir orientados a la financiación, a crear programas de subvenciones, temas de instalaciones, instructores, etcétera, etcétera, para poder suplir digamos que ese objetivo, que básicamente hacia este tema de elevados niveles de desempleo y malas perspectivas salariales para jóvenes desfavorecidos, lo que se ha pensado es que hay que crear o hay que fortalecer un tema de capacitación, ¿ok? Entonces ya con esos recursos, y nótese que recursos hace directamente énfasis en nuestro principio de economía, ¿ok? Porque ahí es en donde vamos a ver, vamos a cuantificar qué es lo que necesitamos y cómo es que lo vamos a utilizar, ¿ok? Luego de los recursos, pues ya viene un tema, todo el tema de los procesos, es decir, la impartición de recursos de formación. Ese es nuestro objetivo dentro de bueno, es de las primeras actividades que se van a suplir orientadas a cubrir esta necesidad, los elevados niveles de desempleo y malas perspectivas salariales para jóvenes desfavorecidos. Entonces, ya con esos procesos, digamos que va a ser la impartición de cursos de formación, viene todo el tema de la realización. Y frente al tema de la realización, pues digamos que vamos a plasmar, vamos a crear un documento que diga, bueno, ¿cuál es el número de horas de formación impartidas? ¿Cuál es lo mínimo que debería cursar un estudiante con estas características para poder salir adelante? ¿Cuál es el número de estudiantes que aprueban los cursos? Entonces ya viene, digamos, una serie de métricas que nos va a permitir identificar si esto que se está haciendo está, primero, cubriendo la necesidad para la cual fue creada y segundo, los estudiantes o las personas que se van a ver favorecidas de esto lo están sintiendo de esa manera. O es un tema ahí de relleno, es un tema que, digamos que midieron mal en el sentido de la solución. Es decir, si detectaron que habían elevados niveles de desempleo y malas perspectivas salariales para jóvenes desfavorecidos, de pronto pudieron haberse dado cuenta que miércoles el tema de estos cursos de formación o de actualización no era el mejor camino. O por el contrario, se dieron cuenta que esa era la dirección en la que deberían ir para poder suplir esta necesidad y en primera instancia erradicar con ese problema. ¿Ok? Entonces, después de los procesos vienen las realizaciones. ¿Listo? Ya con las realizaciones, entonces vamos a ver cuáles son los efectos. Y esos efectos se miden desde dos aspectos, desde el impacto y desde los resultados. A nivel de impacto, pues tenemos nuevas empresas atraídas a esa región que está desfavorecida,
a esa región en donde están ubicados esos jóvenes desfavorecidos, debido a una mejora de la base de capacidades, ¿ok? Y en segunda instancia, eso va a redundar en unos niveles de vida más elevados. Esos son, digamos que los primeros efectos desde el punto de vista del impacto que se van a ver con la realización de esos cursos. ¿Listo? Y los resultados los vamos a ver desde el punto de vista de el número de estudiantes que encuentran empleo y el aumento del salario medio en esa región específica. ¿Ok? Ahora bien, digamos que estos efectos también van a tener, no solamente se van a ver afectados por las realizaciones, los procesos, los recursos y los objetivos, todo enmarcado en una necesidad, sino que también van a haber unos factores exógenos que van a tener unos efectos. Efectos como qué? Factores sociales, unas condiciones económicas generales y unos incentivos fiscales para la industria. Entonces, digamos que esto en conjunto con estos objetivos, recursos, procesos y realizaciones van a generar un impacto grande en la región orientado a estos dos temas de impacto y de resultados. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta o cómo se interpreta esto también? Digamos que, ¿en qué medida se está cumpliendo con el principio de eficiencia? ¿Ok? Y hablamos de eficiencia en términos de la utilización de estos recursos y los efectos que esa utilización de esos recursos está cumpliendo a nivel de impacto y de resultados. Entonces, ahí se mide la eficiencia. ¿Listo? Y la eficacia se mide desde los aspectos de cómo los objetivos que yo me he trazado están yendo a crear esos efectos a nivel de impacto y de resultados. Y también cómo se están realizando. ¿Listo? Ahí también me faltó dentro de la eficiencia los temas de los recursos, cómo están siendo realizados y cuáles son los efectos que están teniendo desde el punto de vista del impacto y de los resultados. Entonces, nótese cómo, digamos que la economía viene siendo la parte más pequeña dentro del proceso de auditoría de gestión, ¿ok? La eficacia, perdón, la eficiencia ya cubre unos aspectos más detallados, entonces comienza a mirar todo el tema de los recursos, cómo esos recursos están siendo bien utilizados y se están destinando a lo que se deben destinar y cuáles son los efectos que están teniendo, ¿ok? Eso es eficiencia. Pero la eficacia va un poco más allá. Va y mira parte de esos objetivos que se trazaron y mira cómo se están realizando y cuáles son los efectos que están teniendo, ¿ok? Casi que la eficacia absorbe el tema de la eficiencia y de la economía, ¿ok? Aquí desde este punto de vista del gráfico, ¿ok? Entonces, como para tener eso claro, ¿cuál es ese flujo que se debe tener partiendo desde las necesidades, de la identificación de un problema en un área específica y cuál es la solución que se le plantea dar y ahí, ya a partir de esa solución que va a permitir salir o atacar esa necesidad, pues vamos a empezar a medir los temas de economía, eficiencia y eficacia, ¿ok? Teóricamente, las auditorías de gestión deberían examinar todos los componentes y relaciones de estos modelos concentrándose en los principios de economía, eficiencia y eficacia. Hacia allá debe ir orientada todo un tema de auditoría de gestión en una organización. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver, ya vimos este uso de los modelos lógicos en las auditorías de gestión, es decir, el camino lógico que se debería seguir en toda auditoría de gestión. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es la aplicación de los principios de economía, eficiencia y eficacia. ¿Listo? En ese orden de ideas, digamos que para, para el tema de lo que es la aplicación de los conceptos, digamos que en primera instancia, este tipo de auditorías van orientadas a servirse de los riesgos potenciales para la consecución de la economía, la eficiencia y la eficacia en la elaboración de preguntas de auditoría. Entonces, miren que ya estamos llegando a un punto muy exacto
en nuestro proceso de auditoría y es las preguntas de auditoría. Se van a dar cuenta más adelante cómo estas preguntas de auditoría impactan todo el proceso de nuestra auditoría de gestión. Y cuando digo que impactan es la medida en que esas preguntas de auditoría nos van a llegar a facilitar todo el proceso de la auditoría misma. ¿Ok? El tiempo que vamos a ganar en la medida en que como auditores realicemos las preguntas adecuadas, porque con base en una sola pregunta bien formulada, vamos a poder nosotros detectar una gran cantidad de riesgos y de oportunidades de mejora dentro de ese proceso de auditoría que vamos a desarrollar. ¿Okay? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de esta aplicación de los conceptos, digamos que el hecho de apoyarse en los riesgos potenciales para la consecución de lo que es la economía, la eficiencia y la eficacia en la elaboración de preguntas de auditoría es una muy buena práctica. ¿Ok? Los auditores, digamos que identificarán los riesgos que pueden afectar la consecución de la economía, la eficiencia y la eficacia, y a partir de esos riesgos van a elaborar preguntas de auditoría. Ahora, una auditoría de gestión no tiene ni debe tener por objeto el examen simultáneo y exhaustivo de todos los aspectos de la economía, la eficiencia y la eficacia. Digamos que eso lo único que haría es ampliar muchísimo o tener un alcance muy grande en la auditoría. Y digamos que eso tiene como contrapeso el hecho que, digamos que como tribunal, si nosotros fuéramos auditores del Tribunal de Cuentas Europeo, pues digamos que eso le costaría muchísimo al tribunal el desarrollo de esa auditoría. De ahí que, digamos que en la medida en que más acotemos ese proceso de auditoría, que lo centremos en unos riesgos potenciales específicos que hemos identificado, hacia allá va a ser mucho mejor. ¿Ok? Y va a ser mucho mejor porque digamos que nos estamos centrando en un tema muy puntual que va a derivar en unos, digamos que en unas mejoras sustanciales en esos procesos para evitar que esos riesgos que hemos detectado se vayan a materializar, ¿ok? La, digamos que la aplicación de este criterio selectivo lo que hace es que reduce el riesgo de que la auditoría sea demasiado ambiciosa, ¿sí? Porque es que también no podemos llegar a plantear un alcance de una auditoría. Sí, voy a detectar que todos los recursos que está utilizando la Comunidad Económica Europea están siendo bien destinados. Miércoles, no voy a acabar con esa auditoría jamás, ¿sí? Porque en la medida en que yo vaya metiéndome tema por tema a, a inspeccionarlos, pues voy a encontrar una serie de cosas que lo único que va a hacer es dilatar mi proceso de auditoría y nunca la voy a acabar. Entonces, me centro, identifico unos riesgos potenciales y en esos riesgos potenciales a eso le voy a dar prioridad como auditor. ¿Ok? Ahora, dentro de este tema de la aplicación de los conceptos, hay que analizar para cada uno de los conceptos de economía, eficiencia y eficacia los siguientes aspectos. En primera, los riesgos generales para la buena gestión financiera. En segundo, actuar las cuestiones que deben abordarse en una auditoría. En tercero, ejemplos de riesgos en el contexto de la Unión Europea. En cuarto lugar, ejemplos de preguntas de auditoría relacionadas con cada concepto. Y en quinto lugar, el centro de interés de la auditoría en cada ámbito. Eso, digamos que es la aplicación de los conceptos dentro de los principios de economía, eficiencia y eficacia. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta también que, digamos, desde el punto de vista de la economía, pues ya podemos nosotros identificar, bueno, parte con un objetivo claro, este principio de economía, este es voy a enmarcarlo acá, este es un objetivo que se ha trazado el, el Tribunal de Cuentas Europeo desde el punto de vista de la economía. Y en esa frase, digamos que se detectan tres riesgos. En primera instancia, el objetivo completo dice mantener unos costos bajos, logrando los objetivos fijados y a menudo relativas a la contratación. Ese es el objetivo macro.
Pero en ese objetivo macro hay, digamos que, tres riesgos identificados. El primero, en el tema de mantener unos costos bajos, digamos que en esa primera parte de ese objetivo, ese mantener unos costos bajos, digamos que se plantean unas cuestiones de economía, cuando en una entidad porque también digamos que puede ser no solamente en una entidad específica, sino en una actividad específica, es posible reducir significativamente los costos de los recursos para un determinado nivel de realizaciones o resultados. Entre los riesgos generales, en este ámbito cabe destacar los siguientes. El primero, el derroche. Entonces, ¿y qué es derroche? Es la utilización de recursos innecesarios para la consecución de las realizaciones o resultados deseados, ¿sí? Entonces, derroche puede llegar a ser, eh, y tal y como lo veíamos en el flujograma, eh, partiendo de esa necesidad de cubrir en un área específica o atacar un problema específico como es la baja nivel de contratación de personas jóvenes en determinados sectores, pues digamos que uno de esos derroches podría llegar a ser crear una super universidad muy grande en extensión de terreno y con muchos equipos y todo esto, todo desproporcionado para únicamente atacar un tema a 50 estudiantes, a 50 personas, que es a las que les interesa en realidad encaminarse en esa posible solución. Entonces, eso sería derroche. Otro riesgo puede ser pagos excesivos. Y con pagos excesivos, digamos que hace referencia a la obtención de recursos que se utilizan, pero que podrían haberse obtenido a un costo menor. ¿Ok? Y eso sí que lo vemos en Colombia, ¿no? Y digamos que un ejemplo claro acá en Colombia de pagos excesivos es la alimentación a los niños en sus respectivos colegios. Otro de los riesgos puede ser esos gastos superfluos, es decir, la adquisición de recursos de calidad superior a la necesidad para lograr las realizaciones o los resultados deseados. Eso es gastos superfluos. Entonces, desde el punto de vista de mantener unos costos bajos, digamos que se plantean cuestiones de economía cuando en una entidad o actividad es posible reducir significativamente los costos de los recursos para un determinado nivel de realizaciones o de resultados. La otra sección del objetivo nos indica que logrando los objetivos fijados y frente a ese logrando los objetivos fijados, digamos que una auditoría de de la economía ha de determinar si se han elegido los recursos más apropiados al menor costo para lograr los objetivos fijados. ¿Ok? Desde ese punto de vista, digamos que también hay que identificar los riesgos potenciales en ese accionar. Y sucede que en este caso una auditoría de la economía ha de determinar si se han elegido los recursos más apropiados al menor costo para lograr esos objetivos establecidos. Y dentro de eso, para cubrir eso, digamos que va a examinar cosas como, en primer lugar, la entidad controlada adquiere con un costo mínimo los recursos de tipo, calidad y cantidad adecuados. En segundo lugar, la entidad controlada gestiona sus recursos con objeto de reducir al mínimo el costo global. Y en tercer lugar, la intervención podría haber sido establecida o ejecutada de una manera mucho menos costosa. Esto, vuelvo y les digo, desde el punto de vista netamente del principio de economía. ¿Listo? Luego viene la última parte de nuestro objetivo que dice que y a menudo relativas a la contratación. Digamos que teniendo en cuenta los criterios de economía, los auditores van a examinar con frecuencia los procesos y las decisiones de gestión internos de las entidades fiscalizadas relativos digamos que apuntando a la adjudicación de contratos de suministro de bienes, obras y servicios. Concretamente, el auditor va a determinar si el proceso de contratación ha permitido obtener el mejor rendimiento.
Y digamos que en ese orden de ideas, pues va a tener que eh, el proceso de auditoría fiscalizarse, por ejemplo, el establecimiento de las necesidades precisas de los usuarios para determinar lo que se espera lograr a través de la adquisición de bienes, obras y servicios, la identificación de la calidad necesaria para los resultados exigidos y la determinación de los plazos deseados para el suministro de los bienes, las obras y los servicios. Con frecuencia, el auditor también va a examinar la definición y la ejecución de los criterios de selección y adjudicación. ¿Listo? Entonces, nótese cómo, partiendo de un solo objetivo, se pueden determinar los diferentes riesgos que dentro de ese objetivo van inmersos. Y en la medida en que yo los detecte en los objetivos, digamos que hacia allá voy a enfilar mi proceso de auditoría. ¿Ok? Bien. Ahora, desde el punto de vista de economía, tenemos un ejemplo de riesgo. Eh, y digamos que ese ejemplo es el régimen de la pensión de invalidez de las instituciones europeas. Es este tema de la pensión de invalidez, es decir, una persona que mm, al momento en que está trabajando sufre de pronto algún suceso de lesión en su parte, en su cuerpo, y esto deriva en un proceso de invalidez. Entonces, ¿qué quiere, hacia dónde va este ejemplo? Digamos que, salvo contadas excepciones, los expedientes examinados no contenían ninguna indicación que se hubiera dado ningún paso importante para ofrecer con tiempo una solución alternativa. Tampoco se habían aceptado casi nunca las sugerencias del médico de la institución, sobre todo las referentes a un posible cambio de puesto. Entonces, nótese cómo, y digamos que aquí en Colombia, este tema pues se está atacando, pero porque digamos que las empresas, o sea, esto surgió como una necesidad puntual de las empresas orientadas a disminuir esos pagos por invalidez a sus empleados, porque digamos que debido a las malas prácticas, debido a las eh, malas implementaciones en los puestos de trabajo, esto puede llegar a derivar en este tipo de situaciones. Ahora bien, hoy en día en Colombia se ha implementado el tema de la ARL, una ARL que está orientada básicamente a prevenir ese tipo de situaciones de pensión de invalidez en las organizaciones. Entonces, cada vez están pasando por las áreas de trabajo, están revisando, están mirando cómo están desarrollando sus actividades cada uno de los empleados con el objetivo de mirar y decir, oye, mira, te estás acomodando mal o no estás usando los mecanismos o los implementos de seguridad adecuados. Digamos que ese tema es muy relevante y cuando una empresa no lo está acatando o no lo está implementando de la manera que lo debería implementar, pues va a tener una serie de sanciones económicas y esto pues va a redundar en problemas inclusive hasta legales, ¿ok? Y obviamente cuando no se están utilizando o se están aplicando esas buenas prácticas, este riesgo de régimen de la pensión de invalidez de las instituciones europeas se va a disparar. ¿Ok? Ahora bien, rara vez se había ofrecido una alternativa a la pensión de invalidez o el ofrecimiento había llegado demasiado tarde. Un cuarto de los beneficiarios de la pensión de invalidez que integraban la muestra habría podido continuar trabajando si la institución hubiera detectado y tratado su caso en una fase temprana. Puro acto de prevención. ¿Ok? No vernos correctivos, sino más bien preventivos en temas de actividades que al momento en que se detectan se empiezan a atacar. ¿Ok? Esto queda confirmado por las respuestas recibidas al cuestionario. Sucede que el 20% de los antiguos miembros del personal pensaban que habrían podido seguir trabajando si se les hubiera ofrecido una solución alternativa. A partir de estos resultados, el tribunal estima que, en principio, se podrían ahorrar alrededor de 10 millones de euros sobre el costo neto de las pensiones de invalidez concedidas anualmente si se aplicara una política de detección y tratamiento precoz
a las personas que se ausentan por enfermedad de forma reiterada o durante un tiempo prolongado. Entonces, nótese cómo, digamos que estos ausentismos por enfermedad eh, de manera reiterada o durante un tiempo prolongado, eso ya es una alerta para una organización, para comenzar a mirar temas de, bueno, algo está fallando, algo está pasando, porque estas personas se están ausentando con tanta frecuencia por temas de enfermedad. ¿Será que algo estamos haciendo mal? Las personas están viéndose expuestas a situaciones, qué sé yo, contaminantes, a situaciones que van en deterioro de su vida. Entonces, digamos que ese tema, esa identificación de esos problemas, me van a permitir a mí como institución poder disminuir el riesgo de invalidez. ¿Ok? Es un ejemplo, digamos que muy práctico desde el punto de vista de la economía. Y desde el punto de vista también de economía, eh, tenemos unos ejemplos de preguntas de auditoría relacionadas con ese principio de economía. Entonces, frente a temas de fiscalización directa de los resultados, ¿qué tipo de preguntas se pueden elaborar? Entonces, digamos que la primera de ellas sería, ¿se han obtenido los mejores precios en los servicios de asesoría para los programas de ayuda a las pymes? Otra pregunta puede ser, ¿existe la posibilidad de reducir equitativamente el costo de las bajas por enfermedad? Entonces, digamos que partiendo de esa pregunta, lo que el cuerpo auditor va a hacer en estas entidades es comenzar a detectar cuáles son los riesgos potenciales por los cuales las personas se ven inmersas en problemas de enfermedad, en temas que digamos, pueden llegar a derivar en problemas graves para una organización en temas de invalidez. Eh, digamos que desde el punto de vista de la fiscalización directa de los resultados, pero desde el punto de vista de la fiscalización de los sistemas de control, se pueden formular preguntas como, ¿incluye la gestión que realiza la Comisión del Régimen de Ayuda a la producción de algodón la consideración y seguimiento de los costos, incluidos los de los consumidores? Entonces, digamos que aquí se están desarrollando preguntas muy macros que corresponden a diversos eh, temas de una auditoría. Entonces, en principio hablábamos de la invalidez, aquí ya estamos hablando de temas que tienen que ver con la producción del algodón y más o menos orientados en temas de costos. Entonces, si eso se ha contemplado, está inmerso en la pregunta. Otra pregunta que se puede hacer directamente desde la temas de fiscalización de los sistemas de control es, ¿se han establecido procedimientos para garantizar que los gastos de transporte de la ayuda alimentaria son los más bajos posibles y menores que los gastos efectuados por otros donantes? ¿Son adecuados estos procedimientos? ¿Se aplican correctamente? Entonces, nótese cómo el tema de elaborar preguntas orientados a cubrir algún tema específico dentro de nuestro proceso de auditoría nos va a ayudar muchísimo porque con esa pregunta nosotros vamos a poder desglosar en muchas otras subpreguntas que me van a ampliar el tema de la auditoría. Entonces, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? ¿Cómo es que se elaboran esas preguntas? Cómo de una pregunta yo empiezo a desglosar esa pregunta en muchísimas preguntas y el impacto que tiene dentro de un proceso de auditoría la formulación buena de preguntas. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos todo desde el punto de vista del principio de economía. Esta misma metodología que utilizamos, digamos que el tema de los riesgos de la economía, lo vamos a ver también, los riesgos de la eficiencia y de la eficacia. Vamos a descomponer ese objetivo macro en los diferentes riesgos que se pueden cubrir. Vamos a ver un ejemplo de riesgo desde el punto de vista de eficiencia y de eficacia y vamos a ver también unas digamos, cómo se deberían formular preguntas orientadas a corroborar que el principio de eficiencia y eficacia se está desarrollando o está inmerso dentro de nuestro proceso de auditoría, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya, desde el punto de vista de la eficiencia, vamos a ver 4 riesgos que están inmersos en ese único objetivo. ¿Listo? Lo voy a enmarcar.
como para que lo tengamos claro, que a este objetivo es al que me estoy refiriendo. ¿Qué pasó acá? Listo. Entonces, este es nuestro objetivo macro desde el punto de vista de el principio de eficiencia. Entonces dice, aprovechar plenamente los recursos disponibles para maximizar la productividad y poder tener en cuenta las relaciones y los resultados. En primera instancia, pues vemos ahí como nuestro primer componente de ese objetivo hace referencia a aprovechar plenamente los recursos disponibles. Frente a eso, digamos que la cuestión de la eficiencia se plantea cuando en una entidad o intervención podría incrementarse la cantidad de realizaciones o resultados y su calidad sin emplear más recursos. ¿Ok? Entre los riesgos generales en este ámbito cabe destacar los siguientes. El primer riesgo desde el punto de vista de la eficiencia puede ser fugas, es decir, que los recursos utilizados no produzcan los resultados deseados. En segunda instancia, los coeficientes de recursos o producción insatisfactorios, por ejemplo, bajos coeficientes de eficiencia de la mano de obra. En tercer lugar, lentitud en la ejecución de la intervención. Y en cuarto lugar, la ausencia de identificación y control de factores externos, como por ejemplo los costos impuestos a individuos o entidades ajenos a la intervención o a la organización. ¿Listo? Frente al tema de el segundo punto que está ahí en nuestro objetivo es para maximizar la productividad. Y digamos que en este aspecto, la fiscalización de la eficiencia consiste en valorar si existe una relación óptima entre los recursos empleados y las realizaciones o resultados producidos. ¿Ok? La eficiencia está, llamémoslo que, íntimamente ligada al concepto de productividad y la cuestión clave, eh, digamos que radica en determinar si las realizaciones o los resultados se han maximizado en términos de cantidad, calidad y oportunidad en el tiempo para el nivel de recursos disponibles. Digamos que mediante la auditoría se determinará si, en primer lugar, las realizaciones o los resultados se han producido de manera rentable o si existen obstáculos salvables o solapamientos innecesarios. ¿Ok? Y la tercera parte de nuestro objetivo dice, y poder tener en cuenta las realizaciones. Sucede que cuando el objetivo de la auditoría de eficiencia se basa en las realizaciones, pues el auditor suele examinar los procesos mediante los cuales la organización transforma los recursos en realizaciones. En la evaluación se puede calcular el costo unitario de las realizaciones. Por ejemplo, eh, un costo medido por hora de formación o los coeficientes de eficiencia laboral, por ejemplo, el número de solicitudes de subvención tramitadas diariamente, ¿sí? ¿Y esto qué se hace? Pues se compara seguidamente con unos criterios aceptados que pueden obtenerse de organizaciones similares en periodos anteriores o normas que la entidad controlada haya adoptado explícitamente. Y la última parte de nuestro objetivo hace referencia a y los resultados. Sucede que cuando el objetivo de la auditoría de eficiencia abarca los resultados, pues generalmente es preciso contar con instrumentos económicos que permitan evaluar lo que es la capacidad o el potencial de la entidad, la intervención o programas fiscalizados para lograr ciertos resultados a determinado costo. Por ejemplo, pueden utilizarse análisis de costo-eficacia para hallar la relación entre los efectos netos de una intervención y los recursos financieros necesarios para producir dichos efectos. Puede, digamos que también emplearse criterios de valoración, tales como el costo por unidad de resultado, por ejemplo, costo por puesto de trabajo creado. Eso, digamos que es una buena métrica y me va a permitir determinar si se están haciendo bien las cosas o no. Eh, digamos, que se compara este tema del
del ejemplo que veíamos de costo por puesto de trabajo creado, digamos que eso nos va a permitir mirar una serie de situaciones alrededor del proceso de auditoría que estamos desarrollando con el único objetivo de determinar si las cosas se están haciendo bien y se están haciendo como se debieran realizar, ¿ok? En función del enfoque de digamos que de la fiscalización, los auditores van a examinar la fiabilidad del análisis efectuado por el organismo fiscalizado o lo llevarán a cabo ellos mismos. ¿Listo? Entonces, digamos que eso desde el punto de vista de la eficiencia. Y para eso, digamos que tenemos un ejemplo. Ejemplo de riesgo. Entonces, ese ejemplo va orientado a medidas forestales en el marco de la política del desarrollo rural. Frente a esto, entonces, digamos que respecto al objetivo de aumentar las superficies forestales, existen diferentes tipos de tierras que pueden ser forestadas. El reglamento dispone que la ayuda para la forestación de tierras agrarias emprendida por autoridades públicas solo cubrirá los costos de establecimiento, es decir, no se abonará ninguna compensación por pérdidas de ingresos ni gastos de mantenimiento, al contrario que en el caso de las tierras privadas. De esta manera, en teoría, la concentración de esta acción de la concentración de esta acción en las tierras públicas sería mucho más eficaz, ya que de este modo, con la misma financiación, se podría forestar una superficie considerablemente mayor. Entonces, nótese bien cómo este ejemplo de riesgo orientado a temas netamente de eficiencia, digamos que nos aclara mucho más el panorama. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las preguntas que se deberían realizar para determinar si ese principio de eficiencia se está implementando como se debiera implementar? Entonces tenemos aquí unos ejemplos de preguntas de auditoría relacionadas con la eficiencia fiscalización directa de los resultados. Y como preguntas existen estas dos. ¿Cómo podría compararse el costo por empleo creado por el programa de formación de la Unión Europea en favor de las personas en situación de paro prolongado y con otros costos por empleo en el marco de iniciativas similares? Este paro, digamos que hace referencia a ese lapso de tiempo en el que la persona quedó sin empleo. ¿Ok? Entonces, el lapso de tiempo de desempleo de una persona. Otra pregunta podría ser, ¿podrían haberse ejecutado los proyectos de otra manera, con mejores resultados en términos de respeto de los plazos y calidad? Y desde el tema de la fiscalización de los sistemas de control, las preguntas podrían ser las siguientes. En primera instancia, ¿existen procedimientos adecuados para priorizar y seleccionar proyectos de infraestructuras de transporte con objeto de obtener el máximo impacto de los fondos de la Unión Europea? ¿Son apropiados los criterios empleados y se están aplicando de la manera prevista? Otra podría ser, en el proceso de adopción de decisiones, poseen y utilizan de forma coherente las instituciones de la Unión Europea información de gestión clave adecuada relativa al tamaño, estado, uso y costo de su espacio de oficinas. Entonces, mire cómo en diferentes escenarios podemos estar aplicando el principio de eficiencia y con base en eso desarrollando una serie de preguntas que nos van a guiar cuál debería ser el devenir de ese proceso de auditoría. Y desde el punto de vista de la eficacia, tenemos lo siguiente, tenemos que en eficacia, pues digamos que se plantean unas cuestiones de eficacia cuando una entidad no produce las realizaciones, los resultados o los impactos esperados. Entre los riesgos generales en este ámbito cabe destacar los siguientes. En principio, bueno, tenemos acá nuestro objetivo macro, también lo voy a enmarcar. Este objetivo macro dice lo siguiente: lograr los objetivos fijados, ya sean operativos, inmediatos, intermedios o globales. eh, es difícil evaluar el impacto, resulta más sencillo evaluar los resultados. Ese es el objetivo que me va a permitir medir la eficacia dentro de mi proceso de auditoría. Ahora, em,
igual en cada uno de estos ítems y se identificaron 6 riesgos. El primero de ellos está orientado a lograr los objetivos fijados. Entonces, desde ese punto de vista de lograr las metas o los objetivos fijados, digamos que, en primer lugar, deficiencias en la concepción de políticas, como por ejemplo, inadecuada evaluación de las necesidades, falta de claridad o de coherencia de los objetivos, inadecuación de los medios de intervención o imposibilidad práctica de aplicación. Eh, También lo que tiene que ver con las deficiencias en la gestión, como por ejemplo el incumplimiento de objetivos o gestión en la que no se prioriza la consecución de objetivos. Esos son riesgos que van a potenciar que los temas de eficacia dentro de una organización no se estén desarrollando como se debieran desarrollar, ¿ok? En segunda instancia, y haciendo referencia o haciendo énfasis a este tema de ya sean operativos, frente a eso de que ya sean operativos, eh, digamos que se evalúa en qué medida se han obtenido las realizaciones previstas y normalmente se examinan las operaciones internas de los organismos encargados de ejecutar la intervención. El tercer lugar que dice, en la tercera parte, o sea, como está fraccionado el objetivo, la tercera que dice inmediatos, ahí digamos que se hace referencia a esos objetivos inmediatos. Y aquí lo que se hace es que se evalúa si la intervención obtuvo resultados claros y positivos para los beneficiarios directos al término de su participación y normalmente se examinan la información de seguimiento facilitada por los organismos de ejecución y la obtención de información de los beneficiarios directos. El cuarto o la cuarta sección de nuestro objetivo hace referencia a intermedios o globales. Y digamos que ahí estamos hablando de impactos. ¿Listo? Frente a ese tema de intermedios o globales, digamos que objetivos intermedios y globales, el examen trasciende las fronteras de la entidad controlada con objeto de medir el impacto de la intervención pública. Para ello, la fiscalización debe tener en cuenta factores exógenos, o sea, externos a la organización, y proporcionar pruebas de que el impacto observado obedece realmente a la propia intervención y no es consecuencia de dichos factores externos. ¿Ok? El quinto, la quinta sección de nuestro objetivo hace referencia a que es difícil evaluar el impacto. Sucede que la evaluación del impacto de una intervención, es decir, determinar la medida en que se han logrado sus objetivos globales o incluso intermedios, puede entrañar una considerable dificultad. Esta, esta dificultad radica en que los objetivos se expresan en términos tan generales que no puede asociarse a indicadores mesurables, con la consiguiente dificultad para comprobar hasta qué punto se han cumplido. ¿Ok? De la misma manera, cuando los objetivos están identificados con mayor claridad, pues digamos que la obtención y el análisis de las pruebas de auditoría necesarias exigirá unos recursos de auditoría desproporcionados si esta información no pudiera obtenerse fácilmente de la entidad controlada. Además, digamos que es difícil evaluar si el impacto observado obedece realmente al efecto de la intervención y no a factores exógenos. En estos casos, el enfoque de la fiscalización deberá considerar ante todo si se dispone de datos de las evaluaciones pertinentes y fiables y que puedan utilizarse como pruebas de auditoría. Ahora bien, el ejemplo de riesgo, eh, digamos que desde orientado desde el punto de vista de la eficacia, tenemos lo siguiente. El régimen de ayuda a la producción de forrajes desecados. Digamos que es un proceso ya muy puntual dentro del aspecto o dentro del sector de la agricultura. Entonces, dice el ejemplo lo siguiente. Este programa permite dos tipos de ayuda. Una de baja cuantía para los forrajes desecados al sol de manera natural y una de elevada cuantía para los forrajes desecados a máquina, con el fin de compensar el costo adicional del combustible.
La diferenciación de las ayudas por su cuantía ha tenido una gran repercusión en la forma de desecar los forrajes. En 1986, año de la adhesión de España a la comunidad, solo se desecaban artificialmente 61.000 toneladas de forrajes al año. En la campaña 96-97 se desecaron de esta manera 1.414.000 toneladas, casi lo triplican, ¿m? Ya que los productores descubrieron que era más rentable la ayuda de mayor cuantía. El consumo anual de energía de este régimen solo en España es suficiente para satisfacer las necesidades de electricidad anuales de una ciudad del tamaño de Alicante, con 285.000 habitantes. Se necesitan más de 200.000 hectáreas de bosque para absorber el dióxido de carbono adicional producido por el proceso de desecación. ¿Listo? Ese es el ejemplo de un riesgo visto o medido desde el punto de vista de la eficacia. Ejemplos de preguntas que se pueden elaborar con el ánimo de corroborar si se está cumpliendo con este principio o este principio está siendo bien implementado son los siguientes. Desde el punto de vista de fiscalización directa de los resultados, se pueden formular las siguientes preguntas. ¿Tienen los regímenes de ayuda, tienen los regímenes de ayuda a la jubilación anticipada de los agricultores de edad avanzada y a la instalación de agricultores jóvenes un impacto claro y positivo en la modernización y viabilidad económica de las explotaciones agrícolas de zonas desfavorecidas? Digamos que el tema agrícola en Europa es muy delicado por muchos factores, ¿ok? Factores como eh, poca tierra para ser dedicada a este tipo de procesos. El tema de las estaciones afecta muchísimo el tema agrícola. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues la Comunidad Económica Europea ha implementado programas en donde a los agricultores por cada hectárea les paga, qué sé yo, creo que la cuantía está en 7.000 euros, les da como apoyo o como que les paga por el hecho de que esos agricultores trabajen, bueno, no los agricultores, sino el dueño de esa tierra ponga a producir ese sector, dinamice el sector el sector agrícola en la Comunidad Europea, entonces lo incentiva con ese pago de 7.000 euros por cada 100 hectáreas, no sé bien el dato, pero lo que hace es incentivar el desarrollo de esa actividad en Europa. ¿Qué es lo que ha llegado a pasar? Que muchos de estos dueños de tierras se han dedicado a comprar y a comprar y a comprar cada vez más extensiones de tierra para que el Estado le pague por cada hectárea o por cada 100 hectáreas esos 7.000 euros y de esta manera él pueda seguir trabajando o desarrollando su actividad agrícola allá en Europa. ¿En qué está derivando todo esto? Sucede que ese incentivo que nació como una buena medida para apoyar al campesinado en Europa, eh, se está viendo, digamos que se empezó a degradar en el tiempo. ¿Qué quiero decir con degradar en el tiempo? En la medida en que un dueño de tierras se dedicaba a comprar más tierras para cada vez recibir más dinero por parte de la Comunidad Económica Europea, pues en la medida en que él ponía a producir sus tierras con tanta extensión de tierras, pues él lo que empezó fue a industrializar su proceso. Entonces empezó a traer más máquinas, a adquirir tecnología que le permitiera desarrollar su proceso mucho más fácil y en menor tiempo, y esto obviamente en menor costo. Entonces, hoy en día se está viendo que en Europa el desgaste de la tierra se ha elevado exponencialmente porque la utilización de todas estas maquinarias están ya como que debilitando el uso de la tierra, ¿ok? Entonces, nótese como una buena medida que surgió con el ánimo de apoyar a los campesinos en Europa, se ha ido degradando, se está yendo en contra de la misma comunidad porque digamos que se está desgastando a mayores niveles
la tierra en Europa. ¿Ok? Bueno, eso era como un ejemplo para ampliar un poco más el tema de la términos de eficacia dentro de la Comunidad Económica Europea. Otra pregunta que se puede formular apuntándole al tema de la fiscalización directa de los resultados es la siguiente. ¿Han contribuido los proyectos de infraestructura a aumentar el flujo de tráfico, reduciendo a la vez duración de los recorridos y mejorando la seguridad? Vuelvo y les digo, son preguntas orientadas a varios sectores que me van a permitir a mí, de una u otra manera, medir en términos de eficacia. Y desde el punto de vista de la fiscalización de los sistemas de control, pues se pueden elaborar las siguientes preguntas. ¿Han establecido y aplicado correctamente los Estados miembros medidas adecuadas para controlar y atenuar el impacto medioambiental en el sector del azúcar? Otra pregunta puede ser, ¿han basado la Comisión y los Estados miembros su decisión de financiar el programa para la prevención del abandono escolar en una evaluación adecuada de las necesidades y posibles beneficios derivados del mismo? Esos son temas de preguntas que buscan suplir si se está cumpliendo con el principio de eficacia dentro de una organización. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las cualidades esenciales de una correcta auditoría de gestión. Desde este punto de vista, digamos que el proceso de la auditoría de gestión consta de tres fases: la planificación, el examen y la presentación de informes. ¿Ok? Para garantizar al máximo la correcta realización de la auditoría de gestión, todas las fases deben reunir determinadas cualidades. Ahora, con el objeto de establecer un marco para presentar a su debido tiempo informes de auditoría de alta calidad y, digamos, que evitar actividades innecesarias, las auditorías de gestión deben abordarse con el enfoque que se expone a continuación, denominado, según su acrónimo en inglés, SMART Test. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el auditor deberá garantizar, primero, un proceso de fiscalización basado en un criterio válido. ¿Mm? En segunda instancia, el uso y la combinación de las metodologías adecuadas para recabar un conjunto de datos, para obtener un conjunto de datos. ¿Listo? En tercer lugar, el planteamiento de preguntas de auditoría de las que se puede extraer conclusiones, que era lo que veíamos en los slides anteriores. En cuarto lugar, el análisis y la gestión de los riesgos asociados a la elaboración del informe de fiscalización. En quinto lugar, la utilización de los instrumentos necesarios para facilitar la correcta realización de la fiscalización. También la obtención de pruebas suficientes, pertinentes y fiables para apoyar los resultados de la fiscalización. Emitir unas conclusiones y unas recomendaciones significativas o sustantivas en el informe definitivo desde la fase de planificación. Y la transparencia, que hace referencia al enfoque sin sorpresas respecto de la entidad controlada. Entonces, digamos que esas son las cualidades que debe tener una correcta auditoría de gestión en una organización. ¿Listo? Y vamos a ver también lo que son las cualidades esenciales de una correcta auditoría de gestión. Y lo vamos a ver directamente desde el proceso de fiscalización basado en un criterio válido. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir ese criterio válido? Determina la calidad del trabajo de fiscalización y de su informe correspondiente. Entonces, digamos que las auditorías de gestión tienen, tienen una naturaleza amplia y están abiertas a la crítica y a la interpretación. De hecho, todas las facetas de la auditoría de gestión requieren criterio profesional e iniciativa individual. La reputación y credibilidad del Tribunal de Cuentas Europeo, la relación costo-eficiencia o costo-eficacia de la fiscalización y la calidad del informe dependen de que todo el proceso de fiscalización se base en un criterio válido. ¿Ok? En particular, pues deberá aplicarse un criterio válido al determinar los objetivos de la fiscalización, conocidos también como preguntas de auditoría, al definir los criterios de fiscalización pertinentes, al establecer la cantidad y calidad adecuadas de pruebas de auditoría, al inferir los resultados, al extraer conclusiones y al emitir
informes. ¿Listo? Entonces ya, digamos que desde el punto de vista del proceso de auditoría basado en un criterio válido, pues se hace referencia a lo que acabamos de explicar. Pero también, digamos que se hace necesario, digamos que dentro de este proceso, el uso y combinación de las metodologías adecuadas para recabar un conjunto de datos. Digamos que la combinación incrementa la calidad de las pruebas y depende de las preguntas de auditoría. En este ítem, digamos que el uso y combinación de las metodologías adecuadas para recabar un conjunto de datos, esto es digamos que una metodología, mm, es una técnica de recopilación o análisis de datos mediante la cual se obtienen pruebas que a su vez permiten extraer conclusiones del trabajo de fiscalización. Digamos que en condiciones óptimas se emplearán varias metodologías diferentes para recabar un conjunto de datos y corroborar los resultados de distintas fuentes, mejorando así la calidad y fiabilidad de las pruebas de auditoría en las que se basan los resultados, conclusiones y recomendaciones de la fiscalización. Digamos que entre las metodologías cabe destacar el examen de expedientes o documentación, las entrevistas o las encuestas. Normalmente, las auditorías de gestión también combinarán metodologías para obtener datos cuantitativos, es decir, de naturaleza numérica, y cualitativos, ya estos no son numéricos. Y sucede que en función de la materia y de las preguntas de auditoría, se determinará la combinación de metodologías más adecuadas. ¿Listo? En tercer lugar, tenemos el planteamiento de preguntas de auditoría de las que se puede extraer conclusiones. Y digamos que para lograr que la fiscalización tenga un propósito claro y evitar que el ámbito de trabajo del equipo fiscalizador sea ambicioso en exceso, deberá plantearse una única pregunta de auditoría general y un número limitado de preguntas secundarias de las que se extraigan conclusiones. ¿Ok? Y en cuarto lugar, el análisis de gestión de los riesgos asociados a la elaboración del informe de auditoría. Entre los riesgos inherentes a la puntual elaboración de informes de auditoría de calidad se cuentan las dificultades para obtener datos, la ausencia de personal y la falta de cooperación de la entidad controlada. ¿Okay? O sea que nótese cómo en Europa también sufren de esos problemas que al momento de ir a una entidad de estas, de control, a realizar un proceso de auditoría, pues se estrella con ese tipo de situaciones en donde las personas o los funcionarios son renuentes a no colaborar en ese tipo de procesos. Pero bueno, digamos que eso pasa en muchas partes, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de las cualidades esenciales de una correcta auditoría de gestión, pues existen y digamos que continuando con el slide anterior, mmm, todo el tema de la, digamos que, utilización de los instrumentos necesarios para facilitar la correcta realización de la fiscalización. En este punto, la utilización de instrumentos adecuados contribuirá al desarrollo de un plan realista y facilitará el seguimiento y examen de los logros alcanzados respecto del plan. ¿Ok? El instrumento básico de planificación es un contrato celebrado entre el miembro competente y la sala de fiscalización. Ahora, el plan de fiscalización define la auditoría que se realizará, ¿sí? El producto resultante de esa auditoría, los recursos que se han de emplear y la fecha de presentación. Y se compone de una evaluación de los riesgos para la buena gestión financiera, las preguntas de auditoría, los criterios de auditoría, las pruebas que han de recabarse o generarse y la metodología que se ha de emplear. ¿Ok? Algunos instrumentos y actividades que contribuyen a una ejecución eficaz son los siguientes. Por ejemplo, en primera instancia, el análisis del tema y formulación de conclusiones para producir informes de calidad que sean claros, breves y rigurosos y que tengan repercusiones.
En segundo lugar, la definición y atribución claras de los cometidos. En tercer lugar, un programa de trabajo que designe a los miembros del equipo auditor y el calendario de las principales etapas. Y en cuarto lugar, instrumentos de seguimiento que permitan que el trabajo progrese adecuadamente. Eh, Desde el punto de vista de la obtención de pruebas suficientes, pertinentes y fiables para apoyar los resultados de fiscalización, que es este punto en el que vamos, digamos que en ese aspecto resulta importante o relevante el tema de las pruebas obtenidas en la fiscalización y ¿por qué son importantes? Porque nos proporcionan una base fáctica para formular observaciones y extraer conclusiones de las preguntas de auditoría y digamos que tener unos argumentos contundentes para justificar los hechos o los aspectos de que se trate. De ahí que el contenido de los informes de auditoría, en especial todas las observaciones y conclusiones previas a las recomendaciones, debe basarse en las pruebas de auditoría. Eso es muy importante en el proceso de auditoría. Todo debe estar soportado y de ahí la relevancia de los papeles de trabajo, es decir, esos soportes que nos van a permitir validar que nuestro informe ha sido desarrollado con base en pruebas. ¿Ok? Bueno, esa parte, luego viene el séptimo punto que hace referencia a las posibles conclusiones y recomendaciones del informe definitivo se consideran desde la fase de planificación. Entonces, digamos que en este punto el equipo auditor tiene que evaluar desde el principio las posibilidades de extraer de su trabajo conclusiones y recomendaciones claras. Digamos que ese es un objetivo que se cae de su peso, ¿no? Hacia allá debe estar orientado eso. Entonces, de este modo, desde el inicio, el cuerpo auditor tendrá que reflexionar sobre los mensajes que deberá transmitir a los destinatarios y sobre la manera de maximizar la utilidad y las repercusiones del informe. Y en octavo lugar, la transparencia, o sea, un enfoque sin sorpresas respecto de la entidad controlada y de otros destinatarios de nuestros trabajos. Entonces, digamos que mantener relaciones correctas y adecuadas con las entidades fiscalizadas es clave para lograr resultados de las auditorías de gestión eficaces y eficientes. Dado que normalmente las auditorías de gestión no se llevan a cabo regularmente, por ejemplo, se hacen casi que de forma anual, digamos que en las mismas entidades fiscalizadas, es posible que todavía no existan canales de comunicación. De ahí que los auditores deberán tratar de establecer buenas relaciones profesionales con todas las partes interesadas en la fiscalización, fomentar un buen flujo de información libre y franco dentro de los límites de la confidencialidad y, digamos que, celebrar conversaciones en un ambiente de respeto mutuo y de comprensión de las funciones y los cometidos respectivos de cada una de las partes. Es decir, tener un trato bueno, agradable y cordial con las personas que están siendo fiscalizadas por parte nuestra, por parte de la auditoría, pero digamos que eso no vaya a trascender en temas de confianza, de aspectos ya como de amistad, porque en ese punto es en donde, como auditores, vamos a ver afectada la independencia, ¿ok? Y es un tema que no es muy chévere en un proceso de auditoría, ¿no? Que porque ya usted logró gestar un tema de amistad con alguno de los involucrados, pues esto puede llegar a derivar en problemas que desde, vuelvo y les digo, de independencia en ese proceso de auditoría. ¿Ok? Bien. Frente a temas de control de calidad, que es el cuarto ítem de esta presentación, digamos que los elementos de un sistema de control de calidad son los siguientes. Son, en principio, el liderazgo, también todo lo que tiene que ver con los requerimientos de ética aplicables, la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes, todo el tema que tiene que ver con los recursos humanos, la realización de auditorías y otros trabajos, todos los temas de supervisión y los elementos de un sistema de control de calidad. ¿Ok?
Esos son los aspectos que se deben contemplar desde el punto de vista de la calidad. ¿Qué pasó ahí? Entonces, desde este punto de vista del control de calidad, es que se va a evaluar cada uno de estos ítems. ¿Listo? Eh, Desde ese aspecto, digamos que la realización de auditorías y otros trabajos consta de dos funciones principales: la supervisión y revisión, por un lado, y revisiones de control de calidad en los compromisos. Frente al tema de la supervisión y la revisión, corresponden al seguimiento, llamémoslo, jerárquico normal del trabajo llevado a cabo dentro del equipo auditor. De ahí, en su nivel más básico, el jefe de tarea realiza un seguimiento del trabajo de los miembros del equipo y a su vez su trabajo es controlado por el miembro ponente. Eh, digamos que no obstante, el equipo auditor puede acordar con el equipo de la dirección de la sala que se otorgue un apoyo adicional a la actividad de supervisión y revisión, como asesoramiento y orientación de un gerente principal o asesoramiento sobre la cuestión tratada por un experto en la política. La segunda función de este elemento de control de calidad es la revisión de control de calidad en los compromisos, que consiste básicamente en una evaluación objetiva de los juicios significativos formulados por el equipo auditor y de las conclusiones alcanzadas a efectos de la emisión del informe de auditoría. En las auditorías de gestión, las revisiones de control de calidad en los compromisos se llevan a cabo en las fases del Plan General de Auditoría y de las constataciones preliminares. Digamos que básicamente las realizan agentes ajenos al equipo auditor y están concebidas para proporcionar garantías adicionales a la sala de que las fiscalizaciones se han llevado a cabo de conformidad con las normas profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios, y de que los informes emitidos son adecuados a las circunstancias del proceso de auditoría. Digamos que esto era lo que tenía para esta sesión. Todos estos temas que, pues digamos que son relevantes, pero cada vez estamos hilando mucho más fino para lograr llegar al desarrollo de nuestro proceso de auditoría, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Quedo atento a sus comentarios y cualquier inquietud pues la pueden socializar vía correo electrónico, ¿ok? Muchas gracias a todos. Que pasen bien.